¿Y si te dijera que gran parte de nuestro mundo moderno funciona gracias a un código invisible escrito hace más de 60 años? Sin que nos demos cuenta, está ahí, gestionando nuestras finanzas, nuestras administraciones, vamos, nuestra vida diaria. Es una auténtica reliquia, sí, pero una sin la cual nuestra sociedad, tal y como la conocemos, se pararía en seco. Pues hoy vamos a desvelar la increíble historia de COBOL. A ver, parece el comienzo de un chiste malo, ¿verdad? ¿Un banco, el gobierno y un cyborg asesino que viene del futuro? ¿Qué narices pueden tener en común? Pues mira, la respuesta no es ninguna tecnología súper avanzada ni nada por el estilo, sino algo mucho, mucho más antiguo y la verdad bastante sorprendente. Pues sí, la respuesta es COBOL, un nombre que suena a pieza de museo de la informática. Y ojo, que la conexión con Terminator es totalmente real. Parte del código que vemos a través de los ojos del cyborg en la peli de 1984 estaba escrito en COBOL. Un pequeño guiño a esa tecnología que, ya en aquel entonces, estaba en los cimientos de todo. Y es que se le podría llamar el código fantasma de nuestra era. Está por todas partes, moviendo los hilos, pero casi nadie lo ve. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta central de toda esta historia. Piénsalo un momento, es una paradoja total. Vivimos en un mundo tecnológico obsesionado con la novedad, con lo último de lo último, y sin embargo, en el mismísimo corazón de nuestros sistemas más importantes sigue latiendo algo tan antiguo. Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje en el tiempo, hasta los mismísimos albores de la computación. Vamos a imaginarnos la escena. Estamos en la década de 1950. Los ordenadores son unas bestias enormes que ocupan habitaciones enteras llenas de tubos de vacío y cables. Pues bien, en ese escenario estaba a punto de nacer una idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. En aquella época, la informática estaba partida en dos. Por un lado, tenías el mundo científico, que necesitaba hacer cálculos matemáticos súper complejos, y para eso tenía sus lenguajes. Pero por otro lado, estaba el mundo de los negocios, que tenía un problema completamente distinto. Sus cálculos eran sencillos, sumas, restas, pero tenían que manejar un volumen de datos gigantesco. Piensa en nóminas, inventarios, transacciones bancarias. Para eso, simplemente no había una herramienta buena. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más alucinantes y fundamentales de la historia de la informática, Grace Murray Hopper. Amazing Grace, la asombrosa Grace como la apodaban. Ella tuvo una visión que era, para la época, totalmente revolucionaria. Crear lenguajes de programación que se parecieran al inglés normal y corriente, y sobre todo que pudieran funcionar en cualquier ordenador, daba igual quién lo hubiera fabricado. Esta cita suya, la verdad, es que lo dice todo. Para ella, programar no era solo picar código, era una manera de organizar el pensamiento, de estructurar el conocimiento. Su trabajo no solo puso la semilla para COBOL, sino para toda la idea moderna de lo que es la programación de alto nivel. Y como dato curioso, una anécdota genial. Aunque la palabra bug, bicho en inglés, ya se usaba para hablar de fallos técnicos, fue el equipo de Hopper el que la hizo famosa. ¿Por qué? Pues porque se encontraron una polilla de verdad, una polilla real, atascada en un relé del ordenador Mark II. La pegaron en el cuaderno de bitácora y escribieron, primer caso real de bug encontrado, literalmente. Bueno, pues con esta idea revolucionaria de Hopper sobre la mesa, avanzamos hasta el momento en que todo se precipita. Su visión pasa de ser una idea a ser una necesidad urgentísima. Es el momento del nacimiento de la leyenda. La cosa se puso tan seria que tuvo que intervenir el mismísimo Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estaban, para que nos entendamos, hasta las narices de gastarse un dineral en programas que costaban una fortuna y que luego solo servían para una máquina concreta. Querían una solución universal, y la querían para ya. Y la cronología de su creación es que es de película. Demuestra la prisa que tenían. En menos de un año, el Departamento de Defensa básicamente obligó a los grandes competidores del sector, gente como IBM y Univac, que se odiaban a muerte, a sentarse en la misma mesa. La orden fue clara. Tenéis que crear un lenguaje común, y lo queremos listo para ayer. Fue un proceso súper tenso, rapidísimo y, como la historia demostraría, un momento clave. Con el respaldo del gobierno y con un diseño que atacaba un problema muy real, el éxito de COBOL fue, casi instantáneo. Pero, ¿qué lo hizo tan especial? ¿Por qué aguantó tanto tiempo? Pues aquí es donde empieza su larguísimo reinado. Toda la clave de su increíble longevidad está en su diseño original. COBOL se creó con unos objetivos clarísimos. Primero, tenía que ser fácil de leer, casi como si fuera inglés, para que un jefe de departamento sin idea de programación pudiera entender que hacía un programa. Segundo, tenía que ser una bestia manejando datos, súper robusto. Y tercero, y esto fue lo más importante, tenía que ser portátil. La idea era escribir un programa en COBOL una vez y que funcionara en cualquier máquina.
Su estructura además era súper organizada, casi militar. Todo programa en COBOL se dividía obligatoriamente en 4 partes, 4 divisiones, una para la identificación, otra para el entorno, otra para los datos y otra para los procedimientos. Era como rellenar un informe de empresa estandarizado. Y esto hizo que los programas fueran muy fáciles de mantener y de entender, incluso décadas después de haber sido escritos. Y aquí lo podemos ver en un ejemplo súper sencillo. En vez de usar símbolos raros o abreviaturas crípticas, se usaban verbos normales, como display, para mostrar algo en pantalla. Esta simplicidad, que hoy nos puede parecer un poco verbosa, fue su mayor fortaleza. Sacó la programación de los laboratorios científicos y la metió de lleno en las oficinas de todo el mundo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué, después de tantísimos años, de tantas revoluciones tecnológicas, COBOL sigue aquí, entre nosotros? La respuesta en el fondo no es técnica, es puramente práctica. Durante décadas y décadas, los bancos, las aseguradoras y los gobiernos construyeron todos sus sistemas importantes sobre COBOL, y esos sistemas crecieron hasta convertirse en monstruos de miles de millones de líneas de código que, sencillamente, funcionan. Reemplazarlos no solo es que sea carísimo, es que es un riesgo brutal. Nadie quiere tocar lo que funciona. Y aquí viene lo que es probablemente lo más sorprendente de todo. Lejos de ser un conocimiento inútil, saber programar en COBOL sigue siendo un trabajo bien pagado y con demanda. Hay toda una generación de programadores que lo dominaban que se está jubilando y claro, alguien tiene que seguir manteniendo y modernizando esas arterias vitales de la economía mundial. Al final, la increíble saga de COBOL nos deja una reflexión muy potente. Nos recuerda que la tecnología que perdura no es siempre la más brillante o la más innovadora, sino la que resuelve un problema fundamental de una manera fiable. Y nos obliga a hacernos una pregunta muy interesante. De toda la tecnología que estamos creando hoy en día, ¿cuál seguirá funcionando silenciosamente dentro de 60 años?